Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Pablo, en esta primera carta, en esta primera sección, perdón, de la carta, hablará sobre la obediencia a Dios basado en consejos que le dio a la iglesia en la carta anterior. Es maravilloso ver cómo en medio de toda la problemática que estaba involucrada la iglesia en Corinto en su segunda carta, ahora Pablo, en vez de exhortar a la iglesia a que deje el pecado, ahora les empieza a hablar sobre la importancia de lo que es la consolación en Dios. Lo relevante de este pasaje es que Pablo hablará sobre sus experiencias dolorosas y cómo pudo obedecer a Dios a pesar del dolor. Porque una característica que tenemos nosotros como seres humanos es que cuando nos duele algo, cuando nos sucede algo, nos enfrascamos en lo que nos duele y pensamos que por medio de que nuestro dolor es un pretexto para que las demás personas pongan atención especial a nuestro dolor e incluso nosotros mismos nomás poner como pretexto ese dolor. Ay, es que no puedo hacer esto porque me duele esto. Es que no puedo hacer aquí porque me duele allá. Es que no puedo hacer porque estoy sufriendo. Eso es enfrascarse únicamente en el dolor. Pero es maravilloso ver que aquí el apóstol Pablo, en medio de su dolor, en medio de la tribulación que estaba pasando, él no dejó de servir al Señor, teniendo en cuenta que también muchos de nosotros buscamos solamente un alivio al dolor, no buscamos una solución de la situación en sí. Se lo digo porque en mi profesión, pues se acercan personas a pedir consejo, a ir a terapia, y sucede que en muchas ocasiones, cuando la persona llega a la primera sesión, sí llora, se desahoga, saca todo lo que trae. Segunda sesión, vuelve a sacar, ya llora menos, pero se expresa todavía el mismo dolor que siente. Tercera sesión, ya un poquito menos. Pero sucede algo muy curioso, que cuando ya sacan todo lo que traen y se empiezan a sentir mejor, la gente deja de acudir a terapia. ¿Por qué? Porque la situación se solucionó. No, simplemente porque la persona, como ya se desahogó, ya vació el bote de basura, ya se siente mejor. Pero sentirse mejor no es sinónimo de estar bien. Muchas personas no necesariamente están bien. ¿Y cómo se sienten? Se pueden sentir bien, pero muchas personas que se encuentran mal, ahí puede ver usted a los necios, puede ver a personas muy desdichadas que usted reconoce, saben que están mal y que se encuentran incluso hasta alejados de Dios, y ellos se sienten bien, pero haciendo incluso daño a otras personas. La gente busca sentirse bien, busca sanar el dolor, no necesariamente solucionar el problema. Pero aquí Pablo, en medio de su dolor, está expresando alabanza a Dios, como lo vemos en el versículo 3, e invita a la iglesia a que seamos compasivos con el dolor de alguien más, con el fin de ministrar, con el fin de ser compasivos con el dolor de otros que están sufriendo, pero que también a la vez necesitan ser consolados. La clave para comprender y madurar por medio de las pruebas y los sufrimientos es ir a Cristo. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que, si usted se mete a ver las noticias, compra el periódico, o ya para los que están más chavos, se ponen a ver las noticias en las redes sociales. ¿Qué vamos a ver? Dolor. Cuando no matan a uno, cuando no se perdió otro, cuando no hay un fraude en quién sabe dónde, cuando no hay una crisis en tal país. Son noticias de todos los días, porque vivimos en un mundo gobernado por el pecado.
y gobernado por personas pecadoras, que la tendencia es dañar. La tendencia es un egoísmo que daña. Si usted quiere ver dolor, vea la sociedad. Y en ese dolor, los creyentes tampoco estamos exentos. Pablo anteriormente, en la primera carta, en el capítulo 10, versículo 13, mencionó, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuáles son las dolencias que le pasan a los cristianos? Pues las dolencias que le pasan a cualquier humano. A a los cristianos también les dio COVID, los cristianos también les da fiebre, los cristianos también tienen deudas, los cristianos también tienen que pagar la luz. Las mismas dolencias de la raza humana son las dolencias que todos los creyentes experimentamos. La gran diferencia, es una diferencia enorme, es que sabemos que nosotros podemos ir a Cristo en medio de nuestra tribulación para ser consolados y aún más para ser santificados. Y en medio de esa consolación y santificación tenemos un cuerpo. Por lo tanto, un creyente no puede ser insensible al sufrimiento, a la aflicción, al dolor de otro creyente, porque ese creyente está ahí para llevar al creyente a Cristo. La clave para comprender y madurar por medio de las pruebas y los sufrimientos, lo repito, es ir a Cristo, porque Cristo es el siervo sufriente de Dios y el único consolador de la iglesia. Aquí nos dice que así como que nosotros compartimos esas aflicciones de Cristo, y si usted ha leído los evangelios, se puede dar cuenta que Cristo sufrió, que Cristo fue afligido, pero ¿en quién encontró Cristo esa consolación? En el Padre, únicamente en el Padre. Y en el versículo 3 encontramos esta primera enseñanza de que el creyente encuentra su refugio en el carácter de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que la oración tiene que ver con que Dios cambie nuestras circunstancias. Pero si usted puede ir a muchos de los salmos, el salmista expresa su dolor, expresa primeramente su dolor, posteriormente reconoce cuál es el carácter de Dios y al último es cuando podemos ver a un salmista confiado. Usted conoce el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se han levantado contra mí. ¿Qué está expresando el salmista? Soledad, frustración. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Y a dónde recurre el salmista? ¿Qué ora el salmista? ¿Sabes qué, Señor? Entonces, como me siento solo, como me siento afligido, como ahorita, pues lo que estoy experimentando es pura frustración. Te pido, Señor, que me quites la frustración. Te pido que me quites la soledad y que me traigas mucha gente para sentirme muy amado. Y te pido, por favor, para que toda la frustración ya no se vaya y todo pueda ir a mi favor. Muchas veces esas son nuestras oraciones, que Dios cambie las circunstancias. Pero ¿qué ora el salmista? El salmista no se refugia en las circunstancias. El salmista se refugia en el carácter de Dios a pesar de las circunstancias. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. El carácter de Dios. ¿Y cómo termina el salmo? No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. No está diciendo, como tú contestaste la oración, Señor, la gente que está contra mí se va a ir. No, el salmista está reconociendo que van a venir, pero dice, a esos millares de gente, yo no temeré. Estoy refugiado en tu carácter. Y esto es lo primero que nosotros podemos ver que está hablando Pablo en este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El carácter de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Tenemos un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios consolador. ¿Qué sabemos nosotros del carácter de Dios? Lo podemos ver que Pablo conocía del carácter de Dios por la comunión con él. Podemos ver que David conocía del carácter de Dios por la comunión con él. Y primeramente, ¿qué hace el salmista? ¿Qué hace, perdón, Pablo? Bendito sea el Dios. Es una expresión que se utilizaba en los cultos dentro de las sinagogas y llegó a ser gran parte de la adoración de la iglesia primitiva. Lo que está haciendo aquí Pablo es decir una frase común, bendito sea el Dios. Pero esta expresión, inmediatamente después del saludo, porque en los primeros dos versículos vemos la salutación que Pablo hace a la iglesia en Corinto. Inmediatamente después de estos dos versículos nos habla y nos dice que la alabanza es algo principal para Pablo. Después, ustedes lo pudieron leer ahorita junto conmigo, Pablo dice de la situación que le sobrevino en Asia. Anteriormente en en la primera carta nos habla sobre lo que sobrevino en Éfeso. Y a pesar de las tribulaciones que Pablo está aquí mencionando es, bendito sea el Dios. Yo sé que muchas veces batallamos para poder expresar alabanza en momentos de dolor.
Yo sé que es difícil expresar alabanza y confianza en Dios en momentos de quebrantamiento y en momentos de aflicción, pero es algo que nos conduce el mismo carácter de Dios, porque en medio de la aflicción, en medio de esa prueba, va a haber consolación. ¿Por qué? Aquí nos dice, porque tenemos un Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Aparte de de esa alabanza, es maravillosa la forma en la que Pablo está identificando a Dios. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial se encontraron en la pared de una celda de algunos prisioneros las inscripciones como la siguiente: creo en el sol aun cuando no brilla, creo en Dios aun cuando permanece en silencio, creo en el amor aun cuando no es evidente. Que Cristo no esté hablando, que nosotros haya momentos de oscuridad en los que no escuchamos y no sentimos la voz de Dios, no quiere decir que Dios no esté obrando. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios está hablando con base en lo que sentimos. Ah, es que ahorita sí es momento de alabar a Dios porque me siento bien. No, siempre es momento de alabar a Dios. Siempre es momento de reconocer a Dios. Pero muchas veces es nuestro sentimiento engañoso que como me siento bien, pienso que Dios está orando. Cuando no percibimos, Dios también está obrando. Hubo un silencio de Dios en el periodo intertestamentario. 400 años de silencio en el que Dios no se manifestó a ningún profeta. Pero si usted estudia ese periodo intertestamentario, usted ve que Dios estaba moviendo y preparando todo para la venida del Mesías. Usted puede leer el libro de Ruth y puede ver cómo en medio del sufrimiento de una persona, Dios estaba obrando. Porque de ese libro podemos ver que viene la descendencia del Mesías. El sufrimiento de nuestras vidas no quiere decir que Dios no esté obrando. Al contrario, en medio de ese sufrimiento, Dios está siendo misericordioso. La misericordia es un reflejo del amor paternal de Dios. La misericordia nace del amor inagotable de Dios y es un medio, y aún en medio de nuestras experiencias de vida dolorosas, podemos confiar en un Dios infinitamente misericordioso. Dios está siendo misericordioso en este momento, porque sabemos nosotros y reconocemos porque la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y en ese mismo pasaje nos habla de que la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos espera a nosotros, hermano? Muerte. Pero tenemos un Dios misericordioso que vino a salvarnos. Y aún así, aparte de la salvación que Dios nos da, que se expresa en esa misericordia, tenemos un Dios, dice, de consolación, pero más maravilloso, Dios de toda, toda consolación. Quiere decir de que no hay aflicción que se escape de la consolación de Dios. No hay situación que Dios no pueda consolar. Esta palabra tiene el sentido de algo que se utiliza para fortalecer a un hombre. Eso quiere decir la palabra consolación. Es la misma palabra en el griego que se utiliza para cuando venga el consolador, el paracletos. Y esa palabra en el griego quiere decir una persona que está pegada a mí, una persona que no se va, que está aquí inmediatamente al momento, que está totalmente accesible. ¿Para qué? Para consolarme. Pero la palabra tiene que ver con animación, no de caricatura, ¿verdad? Pero tiene que ver con cuestiones de ánimo. Ese Dios de toda consolación, ese Dios misericordioso, está siempre al lado mío con la intención de animarme. Por tanto, no quiere decir de que no debemos de buscar ánimo en creyentes, en nuestros hermanos. No quiere decir de que no realicemos actividades que nos hagan sentir bien, pero eso va a llegar a algún momento en el que se va a caer. No siempre voy a poder realizar la actividad que me satisface. No siempre los amigos que tengo van a estar accesibles en todo momento, en tiempo y en forma. Pero el Paracletos siempre se encuentra al lado mío, animándome. Eso es lo que quiere decir. No tiene la intención de disminuir el dolor o deshacerse del problema. Más bien, la consolación en Dios nos fortalece y nos ayuda a aguantar en medio de la aflicción. Dios no quita los problemas, porque el interés de Dios no es quitar problemas. El interés de Dios es transformarnos a nosotros en medio de las tribulaciones. Para Pablo, al igual que para cada creyente, el carácter de Dios es fundamental. Es un Dios que ha manifestado su amor en medio de nuestra miseria. Y ahí se oye feo, porque la palabra misericordia quiere decir acorde a la miseria. Hermano, somos miserables. Somos unos miserables pecadores. Y Dios ve nuestro pecado
Y como nos dice Hebreos capítulo 4, ve nuestras debilidades y qué hace Dios con ellas. Ve Dios a Alfonso y qué dice Dios. Oh, Alfonso, otra vez la volviste a regar. Ay, Alfonso, ya no te quiero, volviste a fallar. Ya no sé, ya no lo amo, váyase, chavalo. Y cuando piense bien lo que hizo y cuando se quiera arrepentir, viene conmigo. A ver si lo recibo. No, dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Es decir, Dios ve tu debilidad, Dios ve tu miseria y lo que piensa Dios y lo que dice Dios es, Alfonso necesita ayuda. No se aleja. Al contrario, ahí está, siempre presente, consolador, paracleto, al lado, para que nosotros podamos recibir ese auxilio de Él. Es un Dios que manifiesta su amor en medio de nuestra miseria y que en medio de nuestras aflicciones es un Dios que nos consuela. En los versículos 4 y 5, como Pablo ya está hablando de esa consolación que él ya recibió, en los versículos 4 y 5 podemos ver que Dios nos consuela para nosotros también consolar. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso quiere decir que tampoco podemos ser insensible a la aflicción de otro creyente. Así como Dios es misericordioso en las aflicciones que nosotros tenemos, en las debilidades que nosotros tenemos, nosotros no podemos ver a un creyente en aflicción y empezar a castigarlo y empezar a decirle, eso te pasa por pecador. Algún pecado has de traer escondido, ¿sí? ¿Y a poco usted no? Es que algo has de haber hecho que no le agrada a Dios. Ah, ¿y a poco usted no? Hermano, no podemos ser insensibles a la aflicción de otro. No podemos ser insensibles ante la tribulación de otra persona, más si también es un hijo de Dios. Aquí ya nos dijo que es un Dios de toda consolación, pero aquí dice nos consuela en todas, todas. Eso quiere decir que a pesar de la tribulación, de la aflicción, de la circunstancia e independientemente de la gravedad del problema, ninguna consolación se le escapa a Dios. Oiga, pastor, ¿y por qué entonces no me siento consolado? Pues la pregunta sería si te estás acercando a Él. La pregunta también sería, ¿cómo te estás acercando a Él? Si te estás tomando ese tiempo, como nosotros podemos ver en los salmos, que el salmista se derramaba delante de Dios. Que el salmista dice en el Salmo 6, me he consumido a fuerzas de gemir, de noche lleno de llanto mi lecho. El salmista llevaba su aflicción delante de Dios. Y Dios no es un Dios insensible. Pablo anteriormente había compartido la exhortación por parte de Dios, una exhortación que la iglesia había aceptado y ahora comparte el consuelo de Dios junto con ellos. Me encanta el salto que se ve en la carta de primera a los Corintios a segunda a los Corintios. Yo lo he mencionado con la congregación porque esta es lo que estamos estudiando ahorita. Que si decimos, ¿quieres una iglesia como quieres ir a una iglesia como la de primera a los Corintios? Una iglesia donde hay partidismos, una iglesia donde hay pecado sexual serio, una iglesia donde hay muchísima envidia, una iglesia donde solamente presumían los dones y nada de amor. Uno dice, no, esas iglesias, no, yo no quiero ir a una iglesia de esas. Pero cuando vemos la segunda carta, donde hay una consolación en Dios, donde hay un perdón, donde Dios nos hace nuevas criaturas, donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, nosotros diríamos, a esa iglesia sí quiero ir. Yo sí quiero ser parte de esa iglesia. Hermano, es la misma. No más que es una iglesia que aceptó la exhortación. Es una iglesia que pudo refugiarse en la palabra y en la exhortación del mismo Pablo para ir delante de Dios. La iglesia no se refugió en Pablo. La iglesia no se refugió en Apolos, no se refugió en los apóstoles. La exhortación fue para que la iglesia se humillara delante de Dios. Hermano, no va a haber consolación de Dios si no nos humillamos delante de Él. Al vivir en un mundo caído que sufre las consecuencias del pecado, el creyente no se puede quedar sin ir a Dios para ser consolado, pero tampoco se puede quedar sin compartir la consolación que ha recibido en Cristo. ¿Conoce personas afligidas? Dice, la veo en el espejo cada mañana, ¿verdad? O cada tarde. No, pero ya aparte de nosotros, ¿conoce personas afligidas por el pecado de otros? ¿Conoce personas afligidas por el pecado de ellas mismas? Sí. ¿Y qué le vamos a decir? Es que eso te pasa por andar de pecador. Eso te pasa porque no hiciste caso a mi consejo. ¿Qué debemos de hacer?
llevarlos a la consolación en Cristo, a la consolación que nosotros hemos recibido de Cristo. Cuando hablamos de aflicción y consolación, es importante comprender que nosotros somos parte de esa consolación de alguien más. Si el pecado aflige, ¿qué hace Dios? Consuela. Si el mundo aflige, ¿qué hace la iglesia? Consuela. Estamos para reflejar el carácter de Dios. Y el que no ha experimentado la aflicción, la enfermedad, el dolor o cualquier dificultad, ¿qué diríamos? No está capacitado para consolar. Pero entonces dígame de aquí, ¿quién no ha experimentado dolor, enfermedad, aflicción? Eso quiere decir de que nosotros tenemos esa capacidad de consolar. Primeramente porque podemos entender el dolor de alguien más que ya pasó esa situación. Pero también estamos todavía, el creyente está todavía mucho más capacitado porque no solamente comprende el dolor, puede llevar a la persona a refugiarse en Cristo. Cuando un creyente puede decir que entiende ese dolor y Dios me consoló, no solo vamos a comprender y a llevar a la persona a Dios para que reciba esa consolación que nos sanó, lo vamos a llevar a Dios para esa consolación, pero también para esa salvación, como nos va a decir más adelante. Pablo enfatiza que recibir consolación nos convierte en un conducto del consuelo de Dios. Recibir consolación nos convierte en un conducto del consuelo de Dios. No quiere decir que la palabra de Dios no esté presente, claramente. Pero cuando una persona sabe que comprendemos su dolor, también lo hace más receptivo a la palabra que predicamos. ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera antes de decirle vete y no peques más? ¿Qué hizo? Obviamente hubo un consuelo. ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron, Señor. Ni yo te condeno, consuelo, pero también verdad. Vete y no peques más. No estoy diciendo que nos vamos a quedar únicamente en la comprensión del sentimiento. Estoy diciendo que cuando comprendemos el sentimiento y nos acercamos a la persona, eso la puede hacer hasta más receptiva. Jesús fue compasivo con la mujer adúltera. Antes de sanar al ciego en Betsaida, nos lo dice Marcos capítulo 8. Si usted analiza este pasaje, es muy curioso la parte de la estructura y cosas que no vemos. A veces lo que no vemos dice mucho, porque se acercan con Jesús los amigos del ciego y le dicen que lo sane. ¿Y qué hace Jesús? Agarra al ciego y se lo lleva fuera de la aldea. Si usted piensa en un pueblo chiquito aquí en nuestro estado, pues vamos a pensar algo no tan lejos, en Aldama. ¿Cuánto le gusta a usted que puede recorrer Aldama caminando? Pero ahora recorra Aldama caminando con un ciego. Ya ahí cambia la cosa. ¿Qué cree que iré haciendo usted con el ciego? Híjole, no, hombre, de la que te estás perdiendo, tan padre que se ve eso. No, usted no haría eso. Posiblemente lo que Jesús fue haciendo con el ciego es ir platicando con él. Lo sanó hasta que llegó fuera de la aldea y lo sanó paulatinamente. A lo que voy con esto es de que Jesús, antes de dar un milagro, antes de sanar a la persona, lo que hizo fue convivir. Lo que hizo fue estar con ella. Cuando nosotros también vemos en el capítulo 1 de Marcos que sana a un leproso en Galilea, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que tuvo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Independientemente de la postura de que si el ciego de que si el leproso fue salvo o no, vemos un Dios compasivo que dignifica al pecador. El leproso no solamente necesitaba ser sanado de su lepra. Me llama mucho la atención de que antes de que Jesús lo sanara, lo tocó. ¿Qué quiere decir? En medio de tu situación de lepra, en medio de tu situación de miseria, en medio de tu enfermedad, te toco. Necesitamos, hermano, ministerios de consolación, necesitamos ministerios compasivos que toquen leprosos, que caminen con ciegos, que consuelen en este caso personas o adúlteras, como en el caso de la mujer. La consolación de Jesús la vemos no solamente en el milagro, la consolación la vemos en el acercamiento, la dignificación, la compasión que tuvo con el necesitado. La consolación de Dios hace a la iglesia sensible, compasiva ante las necesidades del pecador afligido. La iglesia no es ajena al dolor de la gente y tampoco la iglesia debe de ser ajena
a lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere hacer con la gente en medio de su dolor. Nunca podremos encontrar una respuesta satisfactoria al sufrimiento de la gente. Sabemos que sufrimos por el pecado. El sufrimiento incluso es parte de las consecuencias de la caída. Pero cuando la gente usted le pregunta, ¿por qué sufrimos? Pues lo único que usted le puede decir es, pues porque somos pecadores y no sé por qué más. Porque no vamos a encontrar una respuesta satisfactoria. En medio de su dolor, usted no puede encontrar una respuesta satisfactoria para su dolor. Lo podemos ver en Habacuc. Llega Habacuc y pregunta con Dios, oye, Señor, hay mucha aflicción, aquí hay mucha injusticia, ¿qué vas a hacer? Y Dios le responde a Habacuc, por ahorita nada. Ay, caray. Pregunta, cree que estamos listos para las respuestas de Dios? Muchas veces no. Y luego después le pregunta, viene el otro diálogo, Señor, ¿vas a hacer algo? Sí, sí, voy a acabar con la injusticia. ¿Y cómo? Pues voy a acabar con los injustos. Chanfle, pero te estoy hablando del pueblo. Sí, voy a acabar con los injustos del pueblo. Oye, Señor, pero ¿eso es todo el pueblo? Sí, sí, eso es todo el pueblo. ¿Y cómo vas a acabar con los injustos? Ah, mira, para acabar con los injustos del pueblo, voy a traer a otros más injustos para acabar con ellos. ¿Sabes qué, Señor? No entiendo tu respuesta. No entiendo tu voluntad. Pero Habacuc capítulo 3 nos dice que Habacuc pudo descansar a pesar de que Dios no actuara. A pesar de que muchas veces el sufrimiento se permita, hay descanso en Dios. Se necesita fe, se necesita confianza, no solamente para saber que Dios va a actuar, se necesita fe y se necesita confianza para saber que Dios muchas veces tampoco va a actuar. Porque nosotros no movemos la mano de Dios. Si usted le han dicho, su fe mueve la mano de Dios, no, es una mentira. Sus oraciones no mueven la mano de Dios. La oración no es para mover a Dios, la oración es para nosotros movernos y amoldarnos a su voluntad. La fe es para nosotros comprender su voluntad incluso en medio del dolor. Me encanta saber que la misericordia y el consuelo de Dios son parte de su carácter. Pero incluso, cuando empiezan a operar la misericordia y el consuelo de Dios? Antes de la caída, estos dos atributos de Dios no eran necesarios. Antes de la caída, Dios no necesitaba ser misericordioso. Antes de la caída, Dios no necesitaba consolar al pecador. Pero ¿qué sucede? Inmediatamente después de la caída, Dios, ¿qué hace? Cuida su santidad, pero también comienza ese plan de redención. Nosotros vemos la caída en Génesis capítulo 3. De Génesis capítulo 4 a Génesis capítulo 11 vemos las consecuencias del pecado. De Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis 22 vemos el obrar de Dios para que nosotros podamos estar eternamente con Él. No tenemos un Dios indiferente, ¿eh? Esto nos tiene que llevar a pensar que no tenemos un Dios indiferente, incluso en medio de nuestra tribulación. El sufrimiento es parte de, y no podemos muchas veces encontrar respuesta al porqué de Dios. Muchas veces no podemos encontrar respuesta, un para qué sirve el sufrimiento, pero aunque no encontremos respuesta, sí podemos acudir a la fuente de consolación. Si usted me pregunta, ¿por qué sufrimos? Para recibir consolación de Dios. Eso es la única respuesta que ahorita le puedo dar basada en este pasaje. ¿Por qué sufrimos? Para recibir consolación de Dios. ¿Y por qué sufrimos? Para también consolar y ser consolados por los que están en cualquier tribulación. Porque es lo que dice el pasaje. Si tú ya recibiste esa consolación, puedes consolar a otro que está pasando por una aflicción similar a la tuya, porque Dios ya te consoló. ¿Con qué consolación consolamos? Con la misma que Dios ejerció sobre nosotros. Dios tiene el propósito de prepararnos para serle útil en un ministerio de consolación. Los quebrantados de corazón pueden ser más útiles cuando se trata de sanar a otros igualmente quebrantados. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas cuando Jesús sacó los rollos de Isaías en la sinagoga. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si usted va a cada una de las casas de aquí de la colonia y de toda la ciudad, le aseguro que va a encontrar a alguien quebrantado. Porque el quebrantamiento es una consecuencia de la misma caída. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Quiere decir también que para el Hijo de Dios, la palabra aflicción y consolación siempre operarán juntas.
Para el que no es hijo de Dios, aflicción. Tras aflicción, tras aflicción, tras aflicción. ¿Puede sentirse bien temporalmente? Sí. ¿Puede encontrar hobbies que lo sanen temporalmente? También. Pero para el hijo de Dios, la palabra aflicción y la palabra consolación siempre van a operar juntas. Las aflicciones de Cristo, tarde o temprano, las vamos a experimentar como hijos de Dios. Y aquí es un punto crucial, porque en nuestro contexto social donde se habla tanto acerca de bienestar, tanto de comodidad, tanto de felicidad, se huye de la aflicción. Incluso pensamos que el sufrimiento es malo. ¿Qué sucede si nosotros vamos al libro de Lamentaciones? ¿Qué sucede si estudiamos el libro de Jeremías? Si estudiamos los Salmos. La misma palabra de Dios nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida. Pero para el Hijo de Dios, la palabra de Dios nos enseña que la consolación es parte del carácter de nuestro Señor. ¿Hay aflicción? Por supuesto que sí, pero también hay consolación. El sufrir es parte de la vida cristiana. No quiere decir de que Dios la mande a propósito, pero cuando Jesús estaba con sus discípulos, antes de orar con ellos, en Juan capítulo 17, la parte final del 16 dice, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber aflicción, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y llegará ese momento en el que yo seré glorificado para que también en su momento ustedes sean glorificados junto conmigo. Esa glorificación de Cristo nosotros también la experimentaremos. Cuando estemos ya con Dios en su presencia, ya sea que Él venga o nosotros nos vayamos primero, el dolor ya no va a estar, ya no va a ser parte de. Hermano, esa puede ser también parte de nuestra esperanza. La palabra aflicciones en el griego da la idea de algo físico que aqueja al hombre. Incluso la palabra aflicción se utilizaba cuando una persona estaba siendo acusada y que querían que hablara. O sea, ni los de la PGR hacían lo que estos tipos. El cuate que querían que soltara la sopa, lo acostaban en el piso, panza para arriba. Uno, mira un bochito, lo acostaban así panza para arriba y le ponían peso en el pecho hasta que soltara la sopa. Si no, y había unos que morían precisamente afligidos. Hermano, ¿con qué trato de tener incluso hasta una enseñanza en este momento? Hermano, en medio de la aflicción, suelte su carga. Suelte su carga. La carga la va a seguir teniendo en el pecho si usted no la suelta. ¿Y con quién podemos soltar esa carga? Podemos soltar esa carga con Dios, ya sea una carga por un problema, por una situación que nos aqueja, por una situación que nos preocupa, o incluso la misma carga que ocasiona el pecado en nuestras vidas. Esa carga puede ser quitada cuando nosotros ejercemos la confesión, porque tenemos un Dios que se compadece en medio de la aflicción. En un sentido metafórico, es algo que presiona y que agobia al ser humano. La aflicción se enfrenta con paciencia y con persistencia. Es lo que tenemos que hacer todavía aparte de, porque no quiere decir de que al momento de confesar, la aflicción se va a ir inmediatamente. No, muchas veces todavía queda ese sentimiento, queda ese, como decimos, ese mal sabor de boca. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser pacientes, porque al enfrentar la aflicción podemos crecer en nuestro carácter como hijo de Dios. Incluso podemos decir que el creyente que no enfrenta aflicción no crece espiritualmente. El creyente que en su aflicción no la enfrenta y no va al carácter de Dios, no crece espiritualmente. La consolación conlleva una idea de ánimo, de esperanza, de confianza y disposición. Incluso lo podemos ver en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me vas a llevar a la playa, a Dubái. No, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiere decir de que Dios camina con nosotros en lugares de aflicción. Dios nos acompaña en lugares de aflicción. Versículos 6 y 7. La aflicción tiene un propósito, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme,
pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Somos compañeros de aflicciones, hermano? Aquí, mire, podemos hacer ni siquiera un afligidos anónimos, porque todos tenemos una situación de aflicción. Lo interesante es llevar la aflicción a Cristo, como ya lo comentamos, y acompañarnos y también a la vez ser compasivos con la aflicción de otros. Porque a veces pareciera ser que cuando platicamos es como una competencia de ver a ver como quién está más amolado, ¿verdad? Ay, no, ¿sabes qué? Es que, mira, a mí esta mañana amanecí con dolor en la pierna. Y luego, no, ¿sabe qué? Así en la reunión de las hermanas y los hermanos también, todo, ¿verdad? La femenil y la masculina de los dos. No, ¿sabes qué? A mí me duele la pierna. Y luego sale otro. No, eso no es nada. A mí me duele la pierna. Y luego también, aparte, cuando camino, me truena la rodilla. O sea, aparte de doloroso, ando crujiente. Y luego sale otro, no, aparte, a mí también me duele eso, me duele el otro y me huelen las patas. Y pareciera ser que son competencias. Sí, ¿a poco no? Sí, fíjese, a la siguiente que alguien platique su dolor, hermano, no son competencias. ¿Qué sucedería si una persona expresa su dolor y otra persona dice, ¿en qué puedo orar por ti o en qué puedo ayudarte? Compañeros, somos compañeros en las aflicciones, no somos competidores en las aflicciones. No se trata de ver quién tiene más aflicciones, se trata de ver quién apoya a otro en la aflicción. Porque Dios permite la tribulación y la aflicción en la vida del creyente. Este pasaje primeramente está diciendo que para nuestra salvación. Hay algo que para Dios es más importante que tu comodidad y tu felicidad, tu salvación y tu santificación. Pero muchas veces Dios no nos puede santificar porque no vamos a Él. ¿Y a poco no? La aflicción es un recurso para nosotros humillarnos delante de Dios. Porque sí, o sea, Dios conoce nuestra naturaleza humana, de que cuando nos le estamos pasando bomba, cuando nos le estamos pasando bien, a gusto. Y sí, podemos decir gracias Dios porque me está pasando esto, porque está sucediendo, pero cuando realmente viene la aflicción, ahora sí, Señor, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde? Ahora sí es cuando vamos a Dios. Podemos ver entonces ese sufrimiento, esa aflicción, como ese recurso que Dios utiliza para santificarnos. No quiere decir que no seamos salvos, porque aquí dice, para vuestra consolación y salvación. No quiere decir de que no somos salvos, pero si entendemos que la tribulación y la aflicción refugian al creyente en Cristo, podemos concluir que aquí salvación es sinónimo de santificación. Es sinónimo de hacernos como Él. Dios se interesa, sí, en fortalecer nuestra confianza en Él, pero Dios se interesa en esa confianza para reconocer que eso está sucediendo por algo. ¿Y por qué sucede? Hermano, porque Dios quiere santificarlo. A Dios, más que usted estar cómodo ahorita, a Dios le interesa que cuando Él venga, venga por alguien que es como Él. No el hecho de, ¿estás cómodo, Ponchito? ¿Cómo se siente, mijo? Lo tapo, lo cobijo. ¿Sabes qué, Alfonso? Quiero santificarte. Y muchas veces esa obra de santificación nos va a afligir. Y Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo para que nosotros nos podamos humillar delante de Él. La aflicción y la consolación, aquí dice, abundan. Sí, ahí están. Siempre van a estar. Pero lo importante es de que si como creyentes no sobrellevamos las aflicciones, no vamos a poder esperar consolación. ¿Y qué va a ser si no hay esa aflicción en medio del quebrantamiento y si no vamos a Cristo como refugio de consolación? Hermano, no vamos a crecer. El creyente es coheredero con Cristo en el sufrimiento y es copartícipe de su hermano en la consolación. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí el pasaje nos está diciendo que nosotros recibimos o nosotros somos, recibimos esa aflicción de parte de Dios. Sufrimos esas aflicciones, pero también el pasaje nos dice de que como sois compañeros en las aflicciones, también en la consolación. Por eso lo menciono. Somos coherederos con Cristo. Cristo también sufrió. Y si usted tiene la pregunta, ¿y vamos a sufrir igual que Cristo? Pues yo nomás le pudiera preguntar, ¿y lo podrá soportar? ¿Lo podrá soportar? Por eso también Pablo, en 1 Corintios 10, cuando hablamos de que no nos ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana, dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar.
Y fíjese, ese pasaje no dice que nosotros vamos a vencer, pero dice que en su poder podemos soportar. Porque siempre vamos a ser aquejados por cualquier tentación, por cualquier situación que nos preocupa. Aquí la idea es que el compañerismo en medio del sufrimiento implica consolación y fortaleza que provienen de la unión con Cristo. La iglesia debe de ser un refugio donde la consolación la puede recibir cada creyente. Imagínese un hermano, una persona que que está en aflicción y luego comparte su petición, ¿sabe qué, hermano? Me siento mal y es, no, ¿sabes qué? Pues ni modo, algo te debe haber pasado, ¿no? Dice uno, pues, así como decíamos ahorita, algún pecado has de tener escondido. Uno dice, no, pues con esos hermanos, uno, ¿para qué quiere al diablo, ah? Dice uno, en esas iglesias el diablo ni está. Pues ahí tiene a esas personas. Cristo permite la aflicción en el creyente para consuelo y perfección. El interés del Padre misericordioso y consolador es tu santificación. Podemos decir, Dios, en medio de esta consolación, santifícame y hazme como tú. Va a ser la única manera en la que nosotros vamos a poder soportar la consolación. Si usted se fija, tenemos el ejemplo de Jesús antes del huerto de Getsemaní, antes de meterse en oración al huerto de Getsemaní, lloró lágrimas de sangre. ¿Y qué sucedió? Estaba orando con sus discípulos y sus discípulos se quedan dormidos y los despierta. Y otra vez se vuelven a quedar dormidos. Al principio Jesús llora lágrimas de sangre y le dice al Padre, si es posible que pases de mí esta copa. ¿Sabes qué, Señor? Tengo miedo, no quiero recibir tu ira. No quiero recibir tu ira, hermano. ¿Quién quiere? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué dice Jesús después? Viene y le dice a sus discípulos, levántense. Ahí viene el que me va a entregar. Vemos un carácter diferente, vemos una forma de afrontar diferente la situación después de estar con el Padre. Usted no puede afrontar adecuadamente las situaciones que le vienen, que le aquejan, si su comunión con el Padre no se encuentra presente. Versículos del 9 al 10. Pablo nos da ese testimonio de aflicción y de consolación. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que nos librará de tan gran muerte. Y esto, y esto, Pablo lo escribe primeramente para expresar esa confianza, pero también puede suceder, y lo digo, lo aclaro, puede suceder que los hermanos en Corinto decían, ay, sí, pues tú, Pablo, ¿a poco Pablo tiene aflicciones? Si Pablo es el supercristiano. Después de hablar de consuelo, Pablo habla de su tribulación en Asia. No se sabe cuál fue esa experiencia tan inquietante que sobrellevó, pero suponemos incluso que fue en Éfeso, porque Pablo, anteriormente, en 1 Corintios 15:32, dice, batallé en Éfeso contra las fieras. Sabemos que fue en un sentido metafórico. Pablo menciona sus aflicciones, pero como les digo, considero que esto lo menciona Pablo porque muchos creyentes pudieran pensar lo que incluso nosotros pensamos de Pablo, el supercristiano, así como si Pablo fuera un tipo de Juan sin miedo, como si Pablo fuera el MacGyver cristiano, como si, ándale, el Calimán y Solín, sus amigos, ¿verdad? Como si Pablo fuera el de la carta de la lotería del valiente, que no le pasa nada. Yo tengo una postura. Sabemos los pecados de David, ¿verdad? Ahí los vemos en la palabra de Dios. Sabemos las debilidades de Pedro. Y eso nos hace muchas veces decir, no, ese Pedro se sale. Yo si hubiera dado unos 2, 3 pasillos de más. No, ese David, no. David, ¿cómo se le ocurre? Y de cada uno de los personajes bíblicos podemos tener un pero porque conocemos las debilidades. ¿Qué nos lleva a poner a Pablo en una situación especial? Que no conocemos los pecados con los que Pablo batallaba. Lo dice al terminar la segunda carta a los Corintios, pero menciona su aguijón. No más, y unos dicen, era una enfermedad, era posiblemente algún pecado, otros dicen la esposa, que así le decía de cariño, mi aguijonadita. Pero pensamos eso de Pablo.
Y Pablo aquí habla de la aflicción porque le quiere enseñar a la iglesia que él también tuvo desánimo, que él también tuvo desaliento, que tuvo una gran aflicción de la cual pensó que ya no la iba a librar. Así como usted y yo en cualquier momento podemos pensar, se me hace que de esta, ahora sí va a estar bien difícil. Se me hace que esta situación no salgo, no la libro. Y Pablo menciona esto como un testimonio para la iglesia. Primero, un testimonio de que él también es humano. Hermano, los siervos de Dios somos tan humanos como usted. Un hermano, el hermano Chuyo Olivares, pastor de la iglesia Casa de Oración en Guadalajara, en una de sus predicaciones una vez mencionó, si ustedes conocieran mis aflicciones, mis luchas y mi pecado, ustedes dirían, yo no quiero que él sea mi pastor. Y luego dice Chuy, y si yo conociera las aflicciones y los pecados de ustedes, yo diría, no hombre, yo tampoco quiero ser el pastor de ellos. Hermanos, nuestra naturaleza nos lleva siempre a afligirnos. Por lo tanto, en esa aflicción siempre va a haber oportunidad de refugiarnos en Dios. Aunque sea Pablo, hermano, aunque sea Pablo, aunque sea quien sea, todos somos atribulados en diferentes circunstancias porque a Dios le interesa nuestra santidad. Pablo, aquí, aparte de enseñarnos eso, nos consuela para ejercitar la compasión y el carácter compasivo de Cristo, para sobrellevar la aflicción como cuerpo y para santificarnos. Y en este versículo nos dice que Dios permite la aflicción para que no confiemos en nuestras capacidades. ¿Se fija lo maravilloso de esto? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Algo de lo que debe tener usted siempre presente es que usted no puede confiar en usted. Ahorita esto va en contra del mensaje humanista que respiramos todos los días. Es que debes de creer en ti. No, hombre, ¿qué voy a andar creyendo en mí? Yo lo he dicho, ¿qué voy a andar creyendo en mí? A veces no sé ni dónde dejo las llaves. A veces si no se me olvida una cosa, se me olvida otra. ¿Qué voy a andar creyendo en mí si en situaciones tan sencillas yo mismo me quedo mal? El objetivo del creyente es que dejemos de creer en nosotros. El objetivo de las aflicciones es que dejemos de creer en nosotros y confiemos y nos refugiemos en Dios. Hermano, tus habilidades, tus dones, tus capacidades no son un buen refugio. No puedes confiar en ti. Aquí Pablo lo está demostrando, porque si la iglesia llegaba a decir, no, es que sí, super Pablo, yo confío en Pablo. No, aquí Pablo está diciendo, no, yo también perdí la esperanza. Llegó un punto en el que yo también llegué a decir, ya me voy a morir para no confiar en mí. Debemos de tener claro que no debemos de confiar en nuestras fuerzas, debemos de confiar únicamente en Dios. ¿Y por qué Dios permite las aflicciones? Se menciona que cuando una persona se está ahogando, los salvavidas ejercen ahora sí el auxilio cuando la persona se queda sin fuerzas. Usted puede ir a la playa y encuentra pues los salvavidas así como este tamañito, ¿verdad? Ya depende, bueno, si va, dependiendo de dónde vaya. Y usted encuentra, vea los salvavidas y se está ahogando un pelado como de 1,80. Y usted ve al salvavidas sacarlo, sí, uno dice, sí, el peso, el peso en el agua es menos, etcétera. Sí, pero ¿sabe por qué lo saca? Porque la otra persona deje de ejercer fuerza. Incluso los salvavidas dicen, lo que pasa es que si la persona sigue manoteando, también me va a hundir a mí. ¿Y qué estás esperando? A que deje de intentar salvarse, para ahora sí poder rescatarlo yo. Hermano, Dios siempre intenta consolarte. Dios siempre intenta salvarte. ¿Pero qué quiere? Que te quedes sin fuerzas para que ahora sí tú ya digas, hazlo tú. Ahora sí hazlo tú. Yo ya comprobé que yo no puedo. Pero ¿qué sucede si mejor eso lo hacemos desde el principio? ¿Qué sucede si desde el principio decimos, sabes qué, Señor? Tengo fuerzas, pienso que tengo capacidad, pero mejor, vamos a evitarnos todo y desde una vez, ¿por qué no mejor intervienes tú? En su voluntad, Dios nos libra, dice Pablo. Dios nos libró, nos libra, pero el seguir la vida, el seguir adelante, en seguir en la presencia de Dios, aquí Pablo también dice, nos librará de tan grande muerte. Y por último, versículo 11. Pablo
termina este consejo, no ya cómo ponerle al punto, y le puse copeorando, no cooperando, copeorando. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí, ¿qué nos hace Pablo? Nos exhorta a orar. Cuando sus hijos estaban pequeños y usted los cambiaba, les decía, no, pues coopera, usted lo cambiaba, usted le ponía la ropa, pero usted nomás le decía, ándele, mijo, estire el brazo. O sea, yo le pongo todo, usted nomás flojito y cooperando. Hermano, Dios hace todo. Dios hace todo. Pero ¿cuál es la forma de nosotros de cooperar? Cooperando a favor nuestro con la oración. Dios lo hace, nos tiene que quedar claro, Dios lo hace porque nosotros ni siquiera tenemos fuerzas. Nos tiene que quedar claro que Dios lo hace porque nosotros no tenemos la capacidad. Eso se tumba y le tumbó el orgullo a Pablo de no confiar en él. Dios lo hace, pero nosotros tenemos que orar. Dios lo hace y nosotros tenemos que tener esa comunión con él. No para librarnos de la aflicción y vivir cómodamente. No para que Pablo también fuera libre de la aflicción y viviera cómodamente, porque aquí Pablo lo está diciendo, orando a favor nuestro por medio de la oración, sino para que podamos experimentar y alguien, como en este caso Pablo, puede experimentar todo lo dicho anteriormente. Es decir, ahora sí cerramos. No voy a decir la frase de los pastores, ya me lo termino porque no voy a terminar ya, pero ¿qué decimos? ¿A qué voy con este cierre? Una vida carente de oración no podrá encontrar en Dios ese consuelo. Y si no tiene ese consuelo de Dios, estará incapacitada para consolar a otros y acercarlo a Dios. Y no verá en la aflicción una oportunidad para ser santificado, y ni mucho menos su fe ni su confianza será fortalecida. ¿Para qué es la oración? Para que todo lo anterior que dijo Pablo sobre la aflicción, sobre la santificación, sobre el apoyo mutuo, todo esto en nuestras vidas sea fortalecido. En este caso, Pablo pide oración a la iglesia, orando a favor nuestro. La oración de la iglesia a favor de los ministros. Incluso usted lo puede aplicar a favor de otra persona, de su mismo hermano. Aquí Pablo está pidiendo oración para él, pero no quiere decir de que esto es únicamente exclusivo para los pastores, para los ministros. Pero la idea es de que la oración de la iglesia a favor de los siervos, de los ministros, indica la necesidad de que Dios obre. ¿Yo por qué le pido oración a la iglesia por mí? Porque yo quiero que Dios obre en mí. ¿Por qué oro por otro hermano? Porque quiero que Dios obre en la vida del otro hermano. Y no solamente obre para el hermano mismo, sino para que el hermano mismo también pueda obrar. Hermano, este es un obrar de Dios por todas partes. Oramos porque reconocemos esa necesidad. El orar por los siervos, por los ministros, por los otros hijos de Dios, es comprender la magnitud de su tarea. Es comprender las limitaciones personales y saber que se encuentran en circunstancias adversas. Hermano, ¿quién de aquí no tiene aflicción? ¿Quién de aquí no tiene limitaciones? ¿Quién de aquí no tiene la encomienda de la gran comisión? Todos. Por eso oramos por nosotros. La oración a favor de los ministros da a entender también el aprecio, no por el ministro, por el ministerio. Ay, hermanos, oren por mí como pastor. Ay, es que yo sí voy a orar por usted, pastor, porque yo lo quiero mucho. No, no ore por mí porque me quiera. Ore por mí porque usted ama el ministerio pastoral. No es una tarea enfocada por los ministros. ¿Por qué oraron por Pablo? ¿Porque querían a Pablo? Pues sí, sí lo querían. ¿Pero por qué oraron por Pablo? Porque amaban la obra de Dios. Por eso. Porque un ministro, un creyente ora por otro. Porque ama la obra de Dios. Porque reconoce también la función de esa persona. El respaldo de la congregación, entre la misma congregación, siempre va a ser efectiva, especialmente en medio de las dificultades. ¿Por qué menciono esto? El respaldo de la congregación en la misma congregación, porque la congregación se pastorea a sí misma. Si usted va a depender únicamente de la figura pastoral, híjole, hermano, estoy totalmente limitado. Estoy totalmente limitado en tiempo, en presencia,
tuvimos que venir todos los de la iglesia aquí porque no podemos estar en Betel y en Emanuel al mismo lugar, al mismo tiempo. Pero ¿qué hacemos? La congregación se pastorea a sí misma. La oración a favor de los siervos da a entender el aprecio por ese ministerio. Y el respaldo de la congregación siempre va a ser fundamental. Una iglesia que ora es una iglesia que agradece, pero que también se fortalece. No vemos el respaldo de un grupo pequeño. Aquí dice muchos, para que por muchos. Pablo reconocía que no solamente eran 2, 3 personas, eran posiblemente todas las iglesias. Por lo tanto, la acción de gracias demuestra que la iglesia también valoraba su vida. El ministro, el siervo, como una persona, es un respaldo importante en medio de las dificultades. Y aquí como siervo, entiéndase usted. Usted es un respaldo importante en medio de las dificultades de otro. Y los otros son un respaldo importante en medio de las dificultades de usted. No hay siervo que cumple efectivamente con su tarea si no hay un respaldo. Y esa es una de las mayores motivaciones para nosotros como iglesias en medio de circunstancias difíciles. Y aquí, aprovechando que estamos las 3 iglesias, qué maravilloso sería compartir peticiones no entre miembros solamente, sino entre iglesias. Pablo, cuando termina la carta, les habla acerca de la ofrenda y agradece también su apoyo. Una ofrenda de la iglesia manda que tenía que ser enviada a Jerusalén. Eso quiere decir de que las iglesias se soportan de soporte, ¿verdad? No como que, ay, te soporto. No, se aguantan bien entre ellas mismas para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia campesina, en el Cerro de la Cruz, en la colonia Dale, las iglesias se apoyan, se respaldan a sí mismas para seguir adelante. Hermano, Dios permite eso para que incluso nosotros nos motivemos. Dios nos pone para que nos motivemos. Somos el cuerpo de Cristo. Pablo pudo encontrar esa consolación en Dios porque estaba presente la oración también de la iglesia. Y Pablo también oraba por él mismo, porque como también se trata de esto, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí, y todo a gusto, ¿verdad? En la hamaca con el coco. No, usted, la otra persona ora por usted, pero también usted ore por usted. Usted sosténgase en oración y sostenga a otro en oración. En este pasaje vemos que Pablo expresa su deseo de contar con el apoyo espiritual de la iglesia por medio de la oración. Creo que a los hermanos de aquí de la iglesia en Betel les anima a ver la iglesia llena. Y no solamente es el hecho de venir y acompañar, es el hecho de que nosotros como iglesias tenemos ese privilegio de apoyarlos espiritualmente a ellos, no solo físicamente únicamente hoy y después que también podremos estar, pero espiritualmente siempre podemos contar con ese apoyo. Que este culto sea el inicio de una oración ferviente entre iglesias y entre creyentes. La idea de esta porción, específicamente de este verso, es promover la oración intercesora entre los creyentes para fortalecer la fe, el compañerismo, el consuelo, pero también el servicio. Algo que únicamente va a ser posible por medio de la gracia de Dios, por medio del poder de Dios, pero también reconociendo que en medio de la aflicción, Dios quiere consolarnos, Dios quiere santificarnos, Dios quiere que nos apoyemos en esa consolación, pero también Dios quiere que nos apoyemos en esa oración. ¿Para qué? El pasaje nomás termina así. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, las oraciones no solamente fortalecen a la iglesia, las oraciones también testifican fuera de la iglesia. Una oración que fortalezca a la congregación, pero que también que funcione como un testimonio efectivo de que el poder, la gracia, la misericordia de Dios operan en la iglesia de Cristo. El creyente va a encontrar su consuelo, su fortaleza, su santificación en Dios por medio de la iglesia. Por tanto, hermano, usted no está ajeno a la iglesia, ni debería buscar salir de la iglesia. Y concluyo con esta frase que una vez mencioné incluso en un estudio. Dice que podremos ser y puede haber muchos creyentes autodidactas.
Aquí yo sé que hay muchos creyentes autodidactas, hermanos, que de manera personal estudian la palabra. Dice, puede haber muchísimos creyentes autodidactas, pero jamás habrá creyentes autoedificados. Necesitamos la oración, el consuelo, la santificación de Dios que se vive dentro de la iglesia.